Muchas gracias por esa cálida presentación. Por todo lo dicho, que en serio agradezco mucho. Y muchas gracias a Planeta, sin duda. Y que antes de empezar a leer quería remarcar que aunque fuera por un poquito tiempo, me alegra mucho compartir la mesa con un representante de una cancillería que ha representado al país con muchísima dignidad en estos últimos meses tan duros para la región, y creo que es algo que, no sé, me siento cómodo en esta cancillería en este momento. Está bueno decirlo. Bueno, ahora voy a leer un textito que se llama Desventuras del nacionalismo uruguayo. Que dice así: estoy muy feliz de que este libro vea la luz y muy agradecido a quienes lo hicieron posible. Creo que dentro suyo hay artículos importantes que conviene leer para entender el pasado, el presente y el futuro de esta parte del mundo. En la fascinante obra de Metol Ferré se cruzan la geopolítica, la nación y la mística. Si bien podría hablar del libro, creo que conviene, dadas las circunstancias, hablar de esas cosas: la geopolítica, la nación, la mística. ¿Por qué, dadas las circunstancias? Bueno, después de la primera vuelta de las elecciones de octubre, el éxito electoral del nuevo partido de ultraderecha Cabildo Abierto y de su líder Guido Manini, admirador de José Enrique Rodó, Metol Ferré y Benito Nardone, produjo muchas discusiones sobre las razones de este fenómeno. Algunas de ellas se centraron en la forma como Cabildo Abierto logró expresar algo que se llama lo nacional. Sobre esto quisiera conversar hoy. Algo antiguo y misterioso, oculto, poderoso y peligroso acecha detrás de lo nacional. En 2016 se celebró en la iglesia matriz una misa por los 205 años de la Batalla de las Piedras. En esa ocasión hicieron uso de la palabra, entre otros, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y el entonces jefe del ejército, Guido Manini Ríos, vestido con su uniforme de gala. Homenajearon las tumbas de La Valleja y Rivera, celebraron la iglesia como partera de esta patria oriental y señalaron a la Batalla de las Piedras como momento fundacional del Ejército Nacional, que, si contamos la historia de esta manera, sería anterior y fundador de la nación. ¿Hablamos de la nación fundada por la iglesia y el ejército cuando hablamos de lo nacional? Muchos sí. Tengamos en cuenta que mucho de lo que hoy entendemos por nacionalismo uruguayo fue fabricado en los periodos militaristas del siglo XIX y por el mitógrafo católico Juan Zorrilla de San Martín a comienzos del XX. Cuando la izquierda uruguaya, en los años 60, intentó, después de la Revolución Cubana y de una revisión de su internacionalismo cosmopolita, reconectar con lo nacional, lo popular, el campo y América Latina, recurrió a cierta visión de lo nacional que circulaba en ese momento. No es casualidad que los emblemas del Frente Amplio, que se autodefine como nacional, popular, antiimperialista y antioligárquico, sean artiguistas. Intelectuales católicos y conservadores como Real de Sue y Metol Ferré fueron claves para que esto sucediera. Intelectuales que, en alguna medida, iban tras los pasos de liberales conservadores con cierta visión latinoamericana, como José Enrique Rodó y Luis Alberto de Herrera. Todos estos fueron intelectuales elitistas, que pensaron intensamente la cuestión de lo popular. A veces se piensa que los elitistas no piensan en lo popular, y eso no es así. Cuando hablamos de lo nacional, ¿sabemos realmente cómo se fabricaron las místicas nacionales entre mármoles e inciensos? ¿Nos hacemos cargo de la patria forjada a fuerza de fusil y calabozo? ¿Sabemos con qué fuerzas estamos tratando cuando invocamos esa nación? Las naciones para los nacionalistas están hechas de místicas misteriosas. Los pueblos tienen orígenes y destinos, símbolos y sentires, vínculos profundos de sangre y de tierra. Quiero detenerme en la palabra místico, para tomarla muy en serio y mucho más en una charla sobre un teólogo, y separar la palabra místico de la palabra esotérico. El misticismo es la experiencia directa de lo divino, el conjunto de prácticas rituales, extáticas, ascéticas o comunitarias que permiten a las personas acceder a experiencias espirituales. Hay sin duda una mística nacional.
la selección nacional, el himno, la liturgia electoral, la empatía cuando nos encontramos con un uruguayo en el exterior. Pero también hay un esoterismo de la nación. Lo esotérico es una forma de organización basada en la separación entre los iniciados, un grupo selecto de quienes entienden de qué se trata todo esto, y los profanos, la gran mayoría de la gente. Mientras los primeros, es decir, los iniciados, piensan de manera estratégica, comparten información entre sí y participan, quizás, de prácticas místicas de élite, a los segundos se les emite un mensaje hipersimplificado que oculta los verdaderos propósitos de la organización. Las logias, sectas y otras de ese tipo son típicas organizaciones esotéricas. Si bien tanto en lo místico como en lo esotérico hay una dimensión de misterio, son misterios distintos. Mientras el misterio místico es la dificultad para entender las experiencias extraordinarias, el misterio esotérico es deliberadamente creado para producir capas de secretismo y opacidad que den una ventaja estratégica a la élite que manda en la organización. A los nacionalistas les gusta hablar de cábalas secretas que dominan el mundo, corrompen los valores, etc. Piensan esto porque proyectan en los demás sus propias prácticas. La política oscurantista del nacionalismo uruguayo, que no tiene nada de arcaica por ser oscurantista, porque siempre supo usar las técnicas de organización y comunicación más modernas, esta política oscurantista emana de organizaciones esotéricas e hiperjerárquicas como la Iglesia y el Ejército, los tenientes de Artigas y otras tantas sectas, logias, cenáculos y opacidades, muchas veces enquistadas en los pliegues del Estado, desde donde espían, amenazan, cooptan. Y desde ahí se tienden las redes de todo un mundo organizativo que es la base militante de la derecha uruguaya. Las fuerzas vivas que agrupan a las clases dominantes en el interior del país, los clanes oligárquicos y sus alianzas matrimoniales, los centros de retirados militares, las asociaciones tradicionales. Entidades que no se cansan de insistir que son los portadores del verdadero espíritu uruguayo, espíritu del Uruguay. Si bien Manini y su Cabildo Abierto hablan de lo popular, no podemos olvidar que su partido surge del riñón de la élite y las altas esferas del poder uruguayo. El candidato, jefe de ejército, heredero de uno de los grandes clanes oligárquicos, portador de uno de los apellidos destacados de la derecha uruguaya desde hace un siglo. El segundo al mando actuó como escribano de la presidencia de la República en los pasillos del poder por décadas. Sin hablar de los ultraderechistas que pueblan el partido, o por lo menos una parte. Es hora de que miremos a lo nacional a los ojos para ver lo que siempre estuvo ahí. Con este tipo de nacionalismo vienen la glorificación del mando, la figura del patrón como señor, caudillo, patriarca, el derecho a mandar de ciertos linajes, una interpretación de la historia basada en padres míticos, tradiciones y herencias en peligro ante las ideologías foráneas y una liturgia de fechas patrias que según ellos hay que recuperar. Hay allí algo con olor a papel viejo, a cuero quemado, a sangre seca. Sé, claro, que lo nacional excede a estas organizaciones y prácticas conservadoras, y que tiene otros puntos desde donde puede ser enunciado y sentido, muchas veces en directa oposición a este tipo de política. Pero creo que por demasiado tiempo pensamos en abstracto sobre el nacionalismo uruguayo sin detenernos a pensar que acercarnos a la cuestión nacional es lidiar con discursos, prácticas y formas de organización de este tipo. Porque una cosa es la idea de lo nacional y lo popular que uno obtiene de leer las sutiles consideraciones izquierda-lacanianas de Laclau, y otra muy distinta es la que uno se lleva cuando piensa en cómo se construyó en Uruguay lo nacional. Si vamos a invocar a Gramsci, no olvidemos nunca que fue un comunista revolucionario que quería una sociedad sin clases, que murió en los calabozos de un gobierno nacionalista. Los tupamaros, que por su naturaleza guerrillera siempre se llevaron bien con el simulacro y el secreto, fueron a fondo en sus vinculaciones con este tipo de nacionalismo. La precisa naturaleza de sus vínculos con los tenientes de Artigas es todavía un misterio. Otras izquierdas, en la búsqueda de crear una izquierda nacional, entraron en contacto con otras partes de esos nacionalismos, o por lo menos con espacios y artefactos que irradiaron de allí. La izquierda pensó, quizás inocentemente, que podía cooptar a lo nacional, pero conviene hacerse la pregunta de quién cooptó a quién.
Como dijo un gran reaccionario, cuando miras al abismo, el abismo te mira a ti. Todo discurso jerárquico despliega al mismo tiempo dos tipos de discursos sobre los subalternos. Por un lado, los muestra como inferiores y merecedores de su condición subordinada. Los trata de ignorantes, maleducados, sucios, feos, incompetentes, faltos de voluntad, etc. Pero por otro lado, los glorifica en tanto que subalternos. Festeja al laburante que se levanta a las 7 de la mañana y hace lo que le dicen sin chistar, a la esposa que cría con amor a muchos hijos, etc. Este último discurso puede reivindicar la identidad, las formas de vida y la cultura subalternas bajo condición de que se mantengan en su lugar. El instante en el que el subalterno cuestiona su posición y por lo tanto la jerarquía que lo subordina, pasa a ser alguien externo a la comunidad, un agitador, un infiltrador de ideologías foráneas, un contra natura. Quiero decir que existe una forma específicamente derechista de pensar lo popular. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con homologar sin más a lo popular con el patriotismo o el valor del trabajo. Estos últimos no son necesariamente valores populares y, de hecho, fueron impuestos por las élites de manera muy trabajosa. Recién a finales del siglo XIX se logró crear en esta parte del mundo un Estado-nación donde la gente aceptaba ser asalariada y formar familias nucleares. Contra ese proyecto disciplinador, pienso obviamente en Barran, lo que se revelaba era la vagancia, la picardía, el juego, el placer, el alcohol y el desperdicio. Lo popular es algo complejo. Podría decirse que la palabra es un significante vacío, pero creo que más bien es algo viscoso, pegado a ciertas historias y experiencias y la naturaleza antagónica de la sociedad de clases. ¿El sujeto popular es el laburante o el vago? Los dos, que conviven en cada uno de nosotros. También es al mismo tiempo el militante y el que acepta, porque quiere o porque no tiene más remedio, su situación subordinada. En Uruguay existen dos grandes relatos nacionales. Por un lado, el vallismo, curiosísimo populismo cosmopolita, izquierdista y republicano, pero no, como bien notó Rodó hace mucho, liberal. Que fue europeísta, sí, pero en una Montevideo donde había enormes y crecientes contingentes extranjeros. Fue universalista, de una universalidad que desde nuestro posmodernismo puede parecer racista, pero que en su momento fue enemiga de los verdaderos racistas, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial. Fue cosmopolita, pero construyendo un muy peculiar nacionalismo uruguayo que propuso una nación de ciudadanos, organizada por un espíritu utópico colectivo. Sin duda eso tiene algo que ver con lo que en Uruguay hasta hoy entendemos por lo popular. Si la narración nacional vallista es sarmientina, modernizadora, cosmopolita y de la patria chica, la blanca es federal, conservadora, romántica y de la patria grande. Y está llena de contradicciones. Fue forjada por liberales, atención, liberales, conservadores como Herrera y Rodó, y por católicos hispanistas como Metol y Real. Y hay algo muy delicado ahí. Por un lado, la izquierda tomó ese nacionalismo cuando lo necesitó, y el resultado fue tremendamente productivo en términos políticos y culturales. Pero por otro lado, también produjo muchos discursos nacionalistas ultraderechistas, como el de Nardone y hoy Manini. Metol, ambiguo como él solo, estuvo presente en todos esos momentos. Estuvo con Seregni y Mujica, pero también con Nardone, y en ese reducto hiperelitista y neoliberal que es la Universidad de Montevideo. ¿Cómo entender esos tránsitos? ¿Hay momentos verdaderos y momentos falsos de su carrera? ¿O es que en su cabeza había algo de común en todo esto? Entender eso puede ser la llave para entender mucho de la política uruguaya contemporánea. Y no se me escapa que hoy, mientras dos peronistas entran en la Casa Rosada desalojando a un playboy, oligarca y neoliberal, Metol estaría tan contento como yo. Entra aquí la cuestión geopolítica. Metol era uruguayo, latinoamericano y católico. Le preocupaba el destino de esos tres pueblos. No simpatizaba con el liberalismo ni con el cosmopolitismo abstracto. Esta posición geopolítica puede ser en ciertas situaciones compañera de un antiimperialismo de izquierda, pero en otras habría que tener un poco de cuidado. El periódico Nación, cercano al ejército uruguayo, que saltó a la fama el viernes antes de la segunda vuelta de las elecciones por un editorial repugnante y antidemocrático, condenada incluso por el Partido Nacional, nos da un ejemplo. Elogios a Putin y al Papa, discurso antiglobalista, presencia de Gustavo Salle, reseñas a historiadores neonazis argentinos. No quiero decir esto a la ligera, pero tampoco quiero dejar de decirlo.
Cuidado con que el anticosmopolitismo y el antiglobalismo puedan estar al borde de la xenofobia y el antisemitismo. Cuidado. Cuidado con quienes pueden ser compañeros, por ejemplo, en el odio a Soros, sobre todo si no les preocupan los cientos de millonarios no judíos que financian organizaciones políticas, en particular neoliberales. Cuidado con la soberanía como eje de la política. Cuidado con confundir antiimperialismo con discursos identitarios excluyentes y a lo popular con las partes del cuerpo, con las partes del pueblo, que más compararon el discurso de quienes lo explotaron toda la vida. No quiero decir que se entienda bien que haya que rechazar toda espiritualidad ni toda experiencia mística. Creo que expandir la conciencia es una obligación de toda persona y todo colectivo. No creo tampoco que toda organización con un componente esotérico tenga que ser rechazada. La opacidad es una ventaja demasiado importante para despreciarla así nomás. No creo tampoco que no haya nada que rescatar del catolicismo que tantos mártires dio a las luchas populares. Ni mucho menos que no tenga sentido apelar al amor que todas las personas sienten por el lugar de donde vienen y el lugar de donde viven. Tan solo digo que no podemos ser ingenuos cuando lidiamos con este tipo de cuestiones. Estoy, por cierto, muy de acuerdo con quienes critican al progresismo modernizador, liberal y tecnocrático que hoy hegemoniza a la izquierda uruguaya. Lo que no creo es que necesariamente el nacionalismo uruguayo tal como existe sea la solución a este problema. Después de todo, nacionalismo y modernización no son contrarios, sino hermanos mellizos, sino gemelos, como lo son también el liberalismo y el romanticismo. ¿Es posible pensar a lo popular sin lo nacional? ¿Es posible pensar a lo nacional por fuera de las cábalas que hablan en su nombre? ¿No hay otras místicas, otras opacidades, otras formas de entender al pueblo? ¿Hay que elegir entre nacionalismo conservador y liberalismo modernizador? ¿O hay alguna otra cosa? Yo creo que sí. Hasta que no se hayan hecho y respondido estas preguntas, deberíamos tener una enorme prudencia para lidiar con fuerzas que no entendemos del todo. Gracias.